Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el problema de las dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Primero debemos recordar que dos rectas son paralelas cuando por más que se prolonguen, jamás se van a cortar. Por otra parte, una recta secante, también llamada una recta transversal, es aquella recta que va a cortar a nuestras rectas paralelas en dos puntos. En la construcción de las dos rectas paralelas cortadas por una transversal siempre se van a formar 8 ángulos. Estos 8 ángulos los podemos enumerar de manera contraria a las manecillas del reloj, tal y como mostramos en esta imagen. Vamos enseguida a analizar algunas de las características de los ángulos que se forman en el problema de las dos rectas paralelas. Veamos primero qué sucede con los ángulos impares, es decir, los ángulos 1, 3, 5 y 7. En este momento nuestros 4 ángulos miden 40 grados. Si empezamos a girar la transversal, vamos a empezar a ver que no importa de qué manera vayamos moviendo la transversal, los ángulos impares siempre van a medir lo mismo. Por ejemplo, en este momento los ángulos 1, 3, 5 y 7 miden todos 75 grados. Si seguimos girando la transversal, vamos a ver que en este momento los 4 ángulos impares miden 107 grados. Podemos seguir girando, en este momento miden 119 grados, todos 120 grados, todos 121 grados. Entonces los ángulos impares siempre van a compartir la misma medida. Lo mismo sucede con los ángulos pares, es decir, los ángulos 2, 4, 6 y 8 siempre van a medir lo mismo, sin importar de qué forma vayamos moviendo la transversal. En este momento, los ángulos 2, 4, 6 y 8 todos miden 62 grados. En este momento, los 4 ángulos pares miden 70 grados. Podemos seguir girando, en este momento todos miden 99 grados, 112 grados, 113, 114, 115. Los ángulos pares siempre van a medir lo mismo entre ellos. Veamos ahora qué va a suceder cuando juntamos los 4 ángulos. En este momento tenemos todos los ángulos, tanto los pares como los impares. Los impares más marcados en color verde, mientras que los ángulos pares están marcados en color amarillo. Y van a observar que no importa de qué forma vayamos girando la transversal, estos ángulos van a seguir compartiendo la misma medida. Los ángulos en color verde siempre van a medir lo mismo. Como pueden observar, en este momento los ángulos 1, 3, 5 y 7 todos miden 53 grados, mientras que los ángulos 2, 4, 6 y 8 todos miden 127 grados. En este momento todos los verdes miden 54 grados y todos los amarillos 126 grados. Podemos seguir girando. En este momento todos los ángulos en color verde miden 108 grados y todos los amarillos 72 grados. Otra característica importante que deben observar aquí es que la suma de un ángulo par con un ángulo impar siempre da por resultado 180 grados. Por ejemplo, el ángulo 2 más el ángulo 1 suman 180 grados. Lo mismo el ángulo 4 con, por ejemplo, el ángulo 7. Suman 180 grados. 71 más 109 es 180. En este momento, por ejemplo, 62 grados más 118 grados es 180 grados. 54 grados más 126 grados es 180 grados. 47 grados más 133 grados es 180 grados. Entonces siempre va a suceder esto. La suma de un ángulo par con un ángulo impar siempre da por resultado 180 grados. Una vez que ya vimos algunas de las características que comparten los ángulos que se forman en el problema de las dos rectas paralelas cortadas por una transversal, ahora vamos a definir algunos conceptos. Primero vamos a hablar de aquellos ángulos llamados opuestos por el vértice. Primero debemos recordar que los ángulos opuestos por el vértice son aquellos que se oponen uno al otro cuando dos líneas se cortan. Por ejemplo, en la figura que estamos mostrando, el ángulo A se opone al ángulo B, por lo tanto son opuestos por el vértice. Lo mismo sucede con el ángulo C que se opone al ángulo D, por lo tanto C y D son opuestos por el vértice. En la construcción que tenemos en esta parte van a ver que se forman varios ángulos que son opuestos por el vértice. Por ejemplo, el ángulo 2. El ángulo 2 es opuesto con el vértice
con el ángulo 4. Lo mismo sucede con el ángulo 6. Van a observar que el ángulo 6 es opuesto con el vértice con el ángulo 8. El ángulo 1 es opuesto con el ángulo 3, mientras que el ángulo 5 es opuesto con el ángulo 7. Por otra parte, deben recordar que los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo, es decir, el ángulo 1 mide lo mismo que el ángulo 3, el ángulo 2 mide lo mismo que el ángulo 4, el ángulo 5 mide lo mismo que el ángulo 7 y el ángulo 6 mide lo mismo que el ángulo 8. Nuevamente pueden observar aquí que estamos viendo las características que acabamos de ver en la simulación. Los ángulos impares miden lo mismo, 1 y 3 miden lo mismo. Los ángulos pares miden lo mismo, 2 y 4 miden lo mismo. 5 y 7 que son impares miden lo mismo, mientras que 6 y 8 que son pares miden lo mismo. Vamos ahora a hablar sobre ángulos correspondientes. Primero vamos a definir a los ángulos correspondientes como aquellos que están del mismo lado de las paralelas y al mismo lado de la transversal. Primero vamos a pensar en lo siguiente. Pensemos que nuestra transversal está dividiendo al espacio en dos regiones. Esta parte en color naranja y lo está dividiendo en esta parte en color azul. Vamos a fijarnos en el ángulo 2. El ángulo 2 está del lado naranja arriba de una de las rectas. Entonces, el ángulo correspondiente con el ángulo 2 es el siguiente, que es el ángulo 6. El ángulo 6 también está del lado naranja y arriba de la paralela. El ángulo 3, en cambio, está abajo de la paralela y se encuentra del lado naranja. Por lo tanto, el correspondiente ángulo es el número 7, que también se encuentra abajo de la paralela y del lado naranja. El ángulo 1, en cambio, es correspondiente con el ángulo 5. Ambos se encuentran del lado azul, arriba de la paralela. Mientras que el ángulo 4, su correspondiente es el ángulo 8. Ambos se encuentran en la región azul y abajo de las paralelas. Los ángulos correspondientes miden lo mismo. Esto quiere decir que el ángulo 1 mide lo mismo que el ángulo 5. El ángulo 2 mide lo mismo que el ángulo 6. El ángulo 3 mide lo mismo que su correspondiente, que es el ángulo 7. El ángulo 4 mide lo mismo que su correspondiente, que es el ángulo 8. Y otra vez pueden observar acerca de lo que platicamos al principio. Los impares miden lo mismo. 1 y 5 que son impares miden lo mismo. 2 y 6 que son pares miden lo mismo. 3 y 7 que son impares entre ellos miden lo mismo. 4 y 8 que son pares comparten la misma medida. Vamos ahora con ángulos alternos externos. Vamos a decir que los ángulos alternos externos son el par de ángulos que se encuentran fuera de las paralelas y en lados opuestos de la transversal. Para explicar qué significa esto, imaginemos a nuestro espacio nuevamente dividido en dos regiones. Este ángulo, llamado ángulo 2, se encuentra por fuera de las paralelas. Esta es la región dentro de las paralelas y esta es la región fuera de las paralelas. El ángulo 2 se encuentra fuera de las paralelas y del lado de color naranja. Entonces, el ángulo que es alterno externo a este ángulo es el que se encuentra en la otra región y en la parte exterior, es decir, el ángulo 8. El ángulo 8 no se encuentra en la región naranja, se encuentra en la región azul y también se encuentra por fuera de las paralelas. El ángulo 1, en cambio, su alterno externo es el ángulo número 7. Vean que el ángulo 1 se encuentra en la región azul por fuera de las paralelas y el ángulo 7 se encuentra en la otra región, es decir, en la región naranja y también por fuera de las paralelas. Es decir, 1 y 7 son alternos externos y 2 y 8 son alternos externos. Los ángulos alternos externos miden lo mismo, es decir, el ángulo 1 mide lo mismo que el ángulo 7 y el ángulo 2 mide lo mismo que el ángulo 8. Nuevamente pueden ver que los impares miden lo mismo entre ellos, mientras que los pares miden lo mismo entre ellos. Vamos finalmente a hablar sobre los ángulos alternos internos. Vamos a decir que son el par de ángulos que se encuentran dentro de las paralelas, es decir, en esta región y en lados opuestos de la transversal, es decir, uno en la parte naranja, otro en la parte azul.
Por ejemplo, el ángulo 4. El ángulo 4 se encuentra dentro de las paralelas y entonces su correspondiente alterno interno será el siguiente ángulo. Es el ángulo número 6. Vean que el 4 se encuentra en la región azul, el 6 se encuentra en la región naranja, mientras que el ángulo 3, su alterno interno, es el ángulo número 5. Vean que ambos se encuentran dentro de las paralelas, por lo tanto son ángulos internos, pero son externos porque se encuentran en regiones diferentes. Los ángulos alternos internos miden lo mismo, es decir, el ángulo 3 mide lo mismo que el ángulo 5, el ángulo 6 mide lo mismo que el ángulo 4. Nuevamente estamos viendo lo que hemos platicado al principio. Los ángulos impares 3 y 5 miden lo mismo entre ellos, mientras que los ángulos pares 4 y 6 miden también lo mismo entre ellos. Bueno, es todo por la clase del día de hoy. En la siguiente vamos a seguir platicando acerca del problema de las dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Hasta la próxima.